Ahora vamos a seguir con la segunda disertación en técnicas mínimamente invasivas en dolor. Lo va a dar el doctor Echeremendi, quien es médico graduado de la Universidad de El Salvador, especialista en diagnóstico por imágenes y a su vez tiene una subespecialización en radiología vascular e intervencionista en España, complementadas posteriormente en Francia, Suiza y Estados Unidos. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar con esta charla. Yo voy a hablar, como dijeron, de intervencionismo en columna, en el dolor de columna. Y bueno, tratando de resumir un poco, de indicar lo que vamos a hablar, vamos a las distintas intervenciones que hacemos para el dolor. Tenemos desde las infiltraciones analgésicas, la ablación por radiofrecuencia, las nucleotomías discales, tratamientos de quistes sinoviales y sacrocoxigios, la cementoplastia y la ablación de tumores. Bueno, todo empieza con entender un poco de dónde viene ese dolor y qué es lo que lo está originando. Para eso evaluamos al paciente en el examen físico, anamnesis y evaluar las imágenes que trae el paciente, identificar el origen del dolor. Y acá en esto es importante ver que haya una coherencia, no siempre la hay, pero que exista una coherencia para si nosotros vamos a intervenir entre el dolor que refiere el paciente y el lugar donde se está originando ese dolor. Y de esa manera nosotros podemos saber si esa hernia discal que estamos viendo corresponde con la metámera que el paciente está refiriendo el dolor o no, y obviamente que siempre le vamos a dar primero importancia a lo que refiere el paciente, ¿no? O sea, que si tenemos que hay una hernia L4, L5 y el paciente refiere que el dolor es más a nivel de metamérico L5-S1, yo por lo menos lo que hago es ir al dolor y no a la imagen, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, acá en el caso del canal estrecho, la clínica que va a presentar el dolor el paciente es una claudicación y vamos a ver acá en las imágenes cómo, perdón, disculpen, ahí estamos, como que coincida el área, o sea, el área de estenosis del canal, y lo vemos en los cortes axiales, como vemos el líquido cefalorraquídeo en el T2, que en el área de estenosis no vemos el líquido y después lo volvemos a ver. Yo por lo menos es donde, en el axial es donde evalúo más el canal estrecho. El canal estrecho se va a dar por artrosis facetaria, sumado a que pueda existir o coexistir una hernia discal. Otro tipo de síndrome, o sea, el dolor original, o sea, otra fuente de dolor en columna tenemos las facetas. Esto normalmente es de origen degenerativo y no se ve muy bien, pero lo que es importante conocer la inervación de la faceta, porque ahí es donde nosotros vamos a ir a atacar. Entonces, el dolor facetario es bastante característico, que es un dolor que aumenta a la rotación o a la flexoextensión de la columna. Y tiene relación con la disminución de la altura del disco por la discopatía degenerativa. Puede irradiarse a los miembros inferiores, pero normalmente no tiene una irradiación metamérica, sino que es bastante frecuente que vaya hacia ambos miembros inferiores, que quizás comprometa las ingles, etc. Bueno, vamos a la técnica. Podemos guiarnos por radioscopía, podemos guiarnos por tomografía. Eso en realidad depende de la habilidad del operador, o sea que sepamos hacerlo de una manera o de otra. Depende de la disponibilidad, de que tengamos radioscopía. Algunos no tienen la posibilidad de tener acceso a tomografía u otros al revés. Entonces, ¿dónde vamos a apuntar en el caso de los bloqueos radiculares? Si conocemos lo que es el perrito de Madame Lachapelle o el Scotty Dog que le dicen, ¿sí? Que nosotros vamos a girar en oblicuo y ver el perrito. Acá estamos viendo el ojo y vemos el hocico, ahí lo tengo el dibujo bien. Y nos imaginamos que ese perro tiene un collar y vamos a apuntar a la medallita que está colgando del collar, ¿sí? Ese es el punto donde vamos a ir con la aguja para ir a hacer un bloqueo radicular guiado por radioscopía. En el caso de la tomografía, acá vemos que tenemos una hernia foraminal
L5S1 derecha, y que en la tomografía con el paciente boca abajo vamos a ir a apuntar al neuroforamen. Lo mismo en este caso que es el E4L5 que estamos apuntando con tomografía. Realmente son procedimientos que son muy rápidos hacerlos tanto en radioscopía como en tomografía. A veces radioscopía es bastante más rápido que la tomografía, pero depende justamente de cómo tengamos organizado todo el servicio. En el caso de la columna cervical también la tomografía es de utilidad, o sea, yo por lo menos uso la tomografía más que la radioscopía. En mi caso yo uso más la tomografía para hacer bloqueos, pero cuando hago un bloqueo con radioscopía, cuando le voy a hacer otro tipo de intervenciones, por ejemplo una vertebroplastia más un bloqueo, entonces ahí lo voy a usar con radioscopía. En el caso de las facetas, acá están viendo en la resonancia en lateral que estamos viendo una hipertrofia facetaria, vamos a ir hacia la luz articular, inyectamos contraste para certificar que estamos dentro. Ven acá que tenemos una pequeña fuga, no hay problema porque acá lo que a mí me importa es saber si hay una distribución homogénea dentro de la faceta y ahí es donde vamos a inyectar la droga. ¿Qué es lo que inyectamos? Un corticoide de depósito y anestésico local. También podemos hacerlo guiado por radioscopía y este es el patrón que vamos a ver. Lo que vamos a apuntar es aquel perrito que habíamos dicho por detrás de la oreja del perrito. Vamos a ver ahí bien la luz articular y es ahí donde vamos a ir. Y acá tenemos la inyección y el patrón de distribución del contraste dentro de la faceta. En los síndromes facetarios es bastante frecuente que por debajo o por arriba de los niveles de artrodesis podamos llegar a ver presentar el dolor facetario y entonces a veces justamente la artrodesis nos puede llegar a molestar para poder entrar. Vamos a apuntar normalmente con tomografía y a dónde vamos a ir, vamos a tratar de entrar. Lo que digo es a veces se puede interponer y costar entrar en la faceta y vamos a entrar en la faceta e inyectar el contraste. Si certificamos que estamos ahí, inyectamos el contraste. Otro síndrome que es bastante frecuente, que es en la hipertrofia facetaria. El paciente no tiene un dolor facetario, o por lo menos lo que refiere es más radicular. Entonces nosotros buscamos y no vemos una hernia clara, y lo que vamos a ver es que por el proceso degenerativo se hace un quiste sinovial, ¿sí? Es una debilidad de la sinovial que se hace un quiste, y ese quiste impronta hacia adelante y ahí está la raíz y entonces comprime la raíz. Vamos a tener un dolor radicular que no es de origen discal, sino que es por el quiste. Acá lo vemos que inyectando contraste dentro de la faceta de la articulación, vemos cómo el quiste se rellena. Ahí certificamos el diagnóstico. Con la tomografía lo vamos a ver, perdón, con la resonancia lo vamos a ver. Pero acá lo certificamos el diagnóstico. Y además, el paciente, cuando nosotros inyectamos y le damos presión a ese quiste, el paciente va a decir, ahí está el dolor. Muchas veces para poder tratar este quiste, primero le infiltramos la raíz, porque le vamos a provocar el dolor al paciente. ¿Y qué es lo que hacemos? Dos posibilidades. Una sería tratar de aspirar ese quiste. Lo que pasa es que es un líquido filante que por la aguja normalmente no se puede, y además que no tiene mucho sentido porque vamos a aspirarlo y se produce otra vez. Entonces lo que tenemos que tratar es de explotarlo, de romperlo, ¿sí? Y acá vemos que le inyectamos solución fisiológica, corticoide y, ¿cómo se llama? Anestésico local, y vamos a inyectar a presión hasta ver que se explota y vemos acá cómo el contraste pasa al espacio epidural. ¿Sí? En ese momento el paciente siente el dolor, tiene una alta tasa de recidivas, o sea que se va a volver a formar este quiste, pero digamos que lo que evitamos una cirugía, entonces vale la pena la chance de hacer el intento de resolverlo mínimamente invasivo. Acá tenemos otro caso donde muchas veces se ve que el quiste calcifica, y entonces yo no lo puedo romper, no lo puedo explotar, y entonces sí me meto con una aguja y trato de hacer una especie de shaving, pero de romper el quiste con la aguja y a la vez le inyecto la silocaína y el corticoide. Bueno, la ablación por radiofrecuencia, normalmente la hacemos guiada por radioscopía, es mucho más dinámico, mejor de poder ver dónde vamos a apuntar al ramus dorsal, que este es el punto de la oreja del perrito por delante y por arriba del ojo. Acá estamos viendo en el esquema dónde iríamos y acá estamos en la realidad
y esto es que se conecta a la radiofrecuencia y se hace la ablación facetaria. Normalmente la ablación facetaria tiene un efecto más duradero que la infiltración facetaria. Está reportado como que la duración normalmente no es para siempre, sino que 18 meses aproximadamente. El bloqueo epidural, la inyección epidural, la vamos a hacer normalmente, la indicación más importante es en el canal estrecho, y la técnica que yo utilizo es inyectar aire ambiental. Se puede inyectar CO2, que es más, se reabsorbe más fácil, para poder certificar que estamos en el espacio epidural. Esta foto se ve muy blanca, pero uno de los problemas que podría llegar a haber que no funcione totalmente es que existan plicas en el espacio epidural, y entonces quizás podemos calmar el dolor del lado derecho, pero no calmó del lado izquierdo. Entonces hay que mirar a ver si existen esas plicas como para poder ir a ambos lados. Normalmente con una inyección en la línea media sería suficiente, pero estas plicas pueden llegar a ser una causa de fracaso. También se puede acceder al espacio epidural a través de la faceta. Normalmente, el paciente que tiene un canal estrecho, el canal estrecho es por hipertrofia facetaria. Entonces, puede tener un síndrome compartido, tanto dolor facetario como por compresión, o sea, una claudicación más el dolor facetario. Entonces, lo que hacemos es inyectar dentro de la faceta hasta volcar al espacio epidural. Y de esa manera hacemos como un doble bloqueo. Bueno, en cuanto al tratamiento percutáneo de las hernias discales, tenemos la posibilidad de tanto efectos, o sea, mecánicos como térmicos como químicos. O sea, en la mecánico existen la disectomía hidrojet o la disectomía percutánea, el decompresor, que ahora lo vamos a ver, la técnica de calor es tanto radiofrecuencia como el láser, y la química, hace años se hacía la quimopapaína y hoy en día es la nucleolisis con disco gel, que es en definitiva un alcohol en gel, digamos, porque deshidrata. Y el disco gel es el que ha demostrado mejores efectos, con hasta un 90% de éxito técnico. Perdón. ¿Cuál es la indicación? Hernias discales contenidas, confirmadas por resonancia, dolor con ciatalgia o cruralgia de más de 6 semanas, obviamente que el dolor corresponda a la metámara de ese disco, el fracaso del tratamiento conservador y, como dije, que la distribución metamérica del dolor corresponda con el sitio, con el disco que vamos a tratar. Cuando no hay que tratarlos, en los secuestros discales, espondilolistesis, en el canal estrecho, en las hernias discales asintomáticas, obviamente, la discitis y el embarazo. Este es el decompresor. El decompresor es una especie de, como si fuese un sacacorcho, que lo que hace es sacar fragmentos de disco. Uno con radioscopía vamos a punzar el disco y vamos a tratar de ir sacando fragmentos del núcleo pulposo. Este es el disco gel, que se le pone tantalio para opacificarlo, para poder verlo cuando se inyecta. También lo hacemos con radioscopía, y acá estamos viendo cómo podemos ir a múltiples discos en una sola sesión. Acá estamos viendo resultados en un paciente con múltiples protrusiones discales, y esto es a los 6 meses. El disco gel, quizás una de las mejores cosas sería la combinación, hacer la disectomía más este disco gel. El efecto del disco gel fundamentalmente es deshidratar y matar las terminales nerviosas del disco. Y entonces va muy bien para los dolores discogénicos. No estamos curando, sino que estamos paliando el dolor, ¿sí? Y lo mismo con los elementos de disectomía mecánica. El quiste de Tarlov o el quiste sacrococcigio lo vemos muy frecuentemente. Se ve casi en un 30% de las columnas que se hacen en resonancia magnética, y no quiere decir que esa sea la fuente del dolor. Muy pocas veces es la fuente del dolor, pero tenemos que saberlo porque puede existir. El dolor es un dolor sacro, muy intenso, y que una de las características en la resonancia es que el líquido esofagorraquídeo en el T2 se ve más hiperintenso que el líquido esofagorraquídeo dentro del quiste que en el canal, ¿sí?
Lo que hay es un mecanismo valvular que hace que no pueda salir el líquido, entra el líquido y no puede salir. Entonces esa hiperpresión dentro del quiste es la que provoca ese dolor. ¿Cuál es el diagnóstico? Cuando ya descartamos normalmente es que empezamos a pensar distintas otras orígenes y hasta que llegamos a decir no será el quiste lo que está doliendo y lo que hacemos es punzar el quiste. Acá ustedes ven que está punzado con 2 agujas. Esto está a hiperpresión. Si nosotros inyectamos con una sola aguja, el dolor es tremendo. Entonces debemos poner 2 agujas como para poder inyectar y que pueda salir, que no hacer una hiperpresión dentro del quiste. Yo lo que hago es inyectar contraste para estar seguro que lo que voy a inyectar no va a pasar al canal. Justamente lo que habíamos dicho, tiene un mecanismo valvular que no drena hacia el saco. Entonces, certificando que el contraste no pasa al saco, ahí sí le podemos hacer la esclerosis o inyectarle trombina. Lo que se hace es primero poner un anestésico local, certificar que calma el dolor y una vez que se lo certificamos podemos hacer la inyección con trombina y tiene muy buenos resultados. Bueno, con respecto a la cementoplastia, es la inyección de un cemento acrílico, del polimetilmetacrilato, por punción dentro de una vértebra, ¿sí? Se indica en los colapsos vertebrales. En cuanto a la historia, se describió por primera vez en el año 87 para el tratamiento de angiomas en Francia. Luego, en el 89, se usó por primera vez en lesiones neoplásicas. El doctor Afshin Ganji lo describe en el año 94, la técnica de hacerlo con tomografía y radioscopía a la vez. Luego ya pasa, él sigue haciéndolo con ambas cosas, pero hoy en día se hace casi con radioscopía solamente. Inicialmente este polimetilmetacrilato lo mezclábamos con bario, con tantalio para poder verlo, hacíamos inyectores que los diseñábamos nosotros. Luego apareció, desde las publicaciones americanas apareció la industria y ya tenemos todo tipo de inyectores, que la verdad que hacen que sea más calibrado, más precisa la inyección. Hay inyectores buenos y no tan buenos, pero digamos que hicieron que la cosa sea más segura. Aproximadamente en el año 2000 se describe por primera vez la cifoplastia. Y la cifoplastia es el mismo concepto de inyectar el cemento dentro de la vértebra, pero se hace como una angioplastia, digamos, como se infla un globo para un balón para levantar la vértebra y esa cavidad que se genera con el balón se rellena con el cemento. Las indicaciones de la cifoplastia es justamente corregir esa cifosis. Y los que defienden la cifoplastia se postula que el valor de la cifoplastia tiene 2 cosas. Una, el levantar esa vértebra, que no se ha demostrado que levante significativamente la vértebra. Y por otro lado, otra cosa que es, al hacer una cavidad dentro de la vértebra, la inyección es una inyección a baja presión y tenemos menos chances de complicaciones. Tampoco es estadísticamente significativo porque hay habilidades diferentes, pero digamos que, por lo menos a mi entender, yo creo que la cifoplastia existe, tiene una indicación que no es en todos los casos y yo creo que es en pacientes con primeras fracturas, en donde realmente quizás sí, nosotros haciendo una cifoplastia podamos corregir esa cifosis y evitar todas las consecuencias posteriores que tendría esa cifosis. En el 2010 aparece la stentoplastia. Hay distintos dispositivos que se utilizan para meter dentro de la vértebra, pero este quizás es el más ortodoxo. El concepto de la stentoplastia yo creo que es muy bueno porque uno de los problemas de la cifoplastia es que cuando uno infla el balón y cuando lo desinfla, la vértebra se cae, entonces inyectamos el cemento en una vértebra que ya perdió esa altura. Con esto se infla el balón y se deja el stent puesto, entonces permanece la altura, persiste la altura que habíamos recuperado y luego se inyecta el cemento. El cemento lo que debe hacer es exceder los límites del stent, cosa de fijar ese stent a la vértebra. Bueno, la técnica, con radioscopía vamos a apuntar al pedículo y de esa manera, yendo directo ortogonal al pedículo, estamos seguros que no nos vamos a meter en el canal. Una vez que pasamos el muro posterior de la vértebra en el perfil, ya podemos seguir en el perfil y luego se hace, como dije, guiado por radioscopía y vamos a inyectar el cemento. Esto les quiero mostrar lo que son los angiógrafos actuales que pueden hacer así girando el arco en C.
hacen un corte tomográfico, no un corte, sino hacen un volumen, ¿sí? Tomográfico. Es una tomografía de baja calidad la imagen como para hacer un diagnóstico, pero sí es muy buena para poder hacer guía de procedimientos mínimamente invasivos. Y entonces en la vertebroplastia tenemos hoy en día que tenemos en el angiógrafo mismo un angiógrafo y un tomógrafo. Para casos particulares que puedan llegar a ser un poco más difíciles, puede ser de mucha utilidad. Por ejemplo, tenemos este caso donde tenemos que abordar una odontoides por vía transoral y la radioscopía, tenemos el dinamismo de la radioscopía, pero para certificar la posición antes de inyectar el cemento, etc., es muy bueno tener la posibilidad de hacer un corte tomográfico in situ. Esto es radioscopía de ver lo que nosotros vemos en el frente, siempre es el borde interno del pedículo, como para estar seguros que nos vamos a pasar al canal, y una vez después pasamos al perfil, y en el perfil vamos a avanzar hasta la unión del tercio medio con el anterior. Bueno, las indicaciones, como dijimos, son el dolor por compromiso óseo, que no responde al tratamiento conservador, compromiso del muro posterior no es una contraindicación, la retropulsión ósea sintomática lo es. ¿Qué significa? Por ejemplo, tenemos que hay una retropulsión ósea. Esto no sería una contraindicación, salvo que esa retropulsión sea la que le está generando el dolor y que sea más del 20% del diámetro antero-posterior del canal. Acá estamos viendo cómo el aire que está dentro de la vértebra, cuando nosotros acostamos en decúbito ventral al paciente, logramos algo que se retraiga esa retropulsión. El efecto analgésico del cemento es por la estabilización, por ¿cómo se llama? La destrucción térmica de las terminales nerviosas o necrosis tumoral. Calma en las fracturas osteoporóticas hasta el 90% de los casos. Hacemos de todos los niveles, desde la columna cervical hasta el sacro. En mi casuística, obviamente que los niveles más frecuentes son en el vértice de la cifosis dorsal y en la unión dorso-lumbar. Entonces vamos a ver qué pacientes le vamos a hacer esto. ¿Cómo seleccionamos el paciente? Bueno, obviamente que debe tener un colapso vertebral y que corresponda ese colapso vertebral con donde le duele el paciente. ¿Cómo lo sabemos? El centellograma óseo sirve para ver que es agudo el colapso, pero mala morfología tenemos, ¿sí? Lo usamos al centellograma cuando estaría contraindicado hacer una resonancia. La tomografía, lo mismo, al contrario, digamos, tenemos muy buena morfología, pero no sabemos si ese colapso es agudo. Yo lo uso normalmente en las neoplasias para ver el muro posterior si está comprometido o no. La resonancia gold standard, vemos que la hiperintensidad en T2 nos dice que hay edema y que ese colapso es agudo, y ese es el que vamos a tratar. Este es un caso que teníamos una fractura con edema L4 en enero, no se hizo nada, se observó y ya después en agosto tenemos L2, la L4 había colapsado más, L5 también, y bueno, lo que hicimos en este caso fue directamente tratamos las 4, no dejamos vértebras en el medio porque se van a colapsar. ¿Cómo es la distribución del cemento? Debe ser homogénea. Esto no va, porque esto va a colapsarse y va a colapsarse este lado. Entonces hay que ir bipedicular si es necesario y tratar de que la distribución sea homogénea del cemento. Hay distintos patrones de distribución. Hay veces que tenemos cavidades o clefts que vamos a ver que la distribución es así, que es como homogénea. Este es otro tipo cervical. En la cifoplastia, bueno, ya lo mencionamos, tenemos que hacerle un canal con un taladro, con un drill, y después se infla el balón y se inyecta el cemento. Las vértebras planas, está discutido si hay que tratarlas o no. Normalmente, o sea, hay dos dolores, un dolor óseo de la fractura y el dolor de la compresión o de la propia cifosis que ha generado esto. Entonces yo siempre le digo al paciente que el dolor óseo se lo puedo sacar, pero la compresión no. Y entonces hay que poner en la balanza si vale la pena hacerlo o no. Este paciente, por ejemplo, le habíamos tratado esta fractura, tenía una escoliosis y evoluciona posteriormente con un dolor lumbar bajo del lado derecho, y al evaluar vemos que el neuroforamen de ese lado estaba disminuido, justamente que tenía más que nada relación con la escoliosis. Con una infiltración lo calmamos temporalmente, pero en realidad eso fracasamos quizás si hubiese sido la vertebroplastia para eso.
Es muy frecuente cuando tratamos vértebras en la unión dorso-lumbar que el paciente evolucione muy bien al principio y de repente viene con dolor, y el dolor es lumbar bajo y es por la compensación de la cifosis por parte de la columna lumbar baja, y lo que hacemos es infiltrar las facetas lumbares bajas. Disculpen, vamos a ir un poco para adelante para no... Bueno, en caso de las neoplasias hay que ver si existe extensión hacia el canal medular, cómo es el estado general del paciente, obviamente si el paciente deambula o no deambula, si para tratarlo o no. El efecto analgésico de la radioterapia es muy bueno, no contraindica la vertebroplastia ni la vertebroplastia contraindica la radioterapia, podemos hacerla en ambos casos. ¿Hasta dónde hay que inyectar el cemento? Hay que inyectar cemento como para no tener complicaciones. Está demostrado que con un 10% de la lesión, llenar solamente el 10% de la lesión es efectivo para calmar el dolor. También está demostrado que tiene cierto efecto antitumoral por la necrosis, y entonces hay quienes llenan la lesión y otros que son más conservadores. Mi concepto es no tener complicaciones, ¿sí? Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, bueno, acá lo mismo que habíamos visto antes, otro tipo, odontoides, y acá en este caso, fíjense, como yo decía, el muro posterior no es una contraindicación, acá está totalmente comprometido el muro posterior, tenemos altas chances de que el cemento migre, y lo que hicimos fue ponerle este stent, y para que el stent contenga el cemento, y de esa manera poder tratar a este paciente que anduvo muy bien. La ablación tumoral consiste en la aplicación de una agresión química o térmica dentro del tumor, es obviamente paliativo, y el más frecuente en la columna que se usa es para lesiones benignas como el osteomastoide, que en ese caso sería curativo y no paliativo. Se utiliza la radiofrecuencia, los más frecuentes, que es calor, y lo que hace es una desnaturalización de las proteínas y necrosis coagulativa de las células. Y este calor dentro del hueso, bueno, hay distintas técnicas, distintas empresas, pero lo que nosotros vamos a hacer es quemar el tumor y después lo llenamos con cemento. De esa manera estamos intentando hacer un tratamiento antitumoral. ¿Dónde tenemos que tener cuidado? Cuando hay compromiso de la raíz. Ahí no lo vamos a poder tratar porque vamos a quemar la raíz con la radiofrecuencia, ¿sí? o el canal. Acá es un caso de un osteomastoide en una lámina que tiene muy buenos resultados. El otro tipo de ablación es la crioablación. La crioablación para la columna es la mejor de todas porque tiene un gran beneficio, que es que vemos la bola de hielo, ¿sí?, en el momento que estamos ablacionando. Entonces nosotros al ver sabemos que estamos ablacionando eso y no lo que está al lado. Y de esa manera podemos ser más conservadores y más cuidadosos con el canal. Acá fíjense, hay una metástasis con un gran compromiso y que esto después de la ablación se rellena con cemento, ¿sí? Es quizás el elemento de ablación ideal para la columna. Y además el dolor post es mucho menor en la crioablación que en la radiofrecuencia. Las complicaciones son más frecuentes, obviamente, en las lesiones neoplásicas porque la destrucción es más anárquica. ¿A dónde puede fugar el cemento? Hacia las venas, hacia el espacio epidural, hacia el disco intervertebral, al canal raquídeo o al neuroforamen. Este es un ejemplo donde fugó al neuroforamen y el paciente tenía un dolor radicular posteriormente. Acá tenemos con fuga a venas epidurales sin síntomas y a venas paravertebrales. Lo que hay que tener cuidado acá es, si vemos esto en el momento de la inyección, no seguir inyectando. Acá vemos, esto es absolutamente asintomático, pero justamente hay que saber para decir basta, paremos acá, que si no sigo inyectando puedo hacer un tromboembolismo de cemento. Este es un caso que le habían hecho vertebroplastia guiado por tomografía, entonces no tiene la posibilidad de ver cráneo caudal y todo el cemento se inyectó directamente en los discos. Y esto provocó fractura de las vértebras que estaban las contiguas. Yo cuando veo que incidentalmente fuga el cemento al disco, directamente lo que decido es llenar la vértebra de arriba para evitar el dolor posterior. Bueno, como decía, el cemento podría llegar a migrar hacia la arteria pulmonar, está descrito el tromboembolismo del cemento. Este es un caso donde yo estaba inyectando en columna dorsal, eran 3 lesiones neoplásicas, y veo cómo el cemento va y se aloja
al lado del tubo endotraqueal y veo que queda ahí en el tronco principal de la arteria pulmonar. Yo hago intervencionismo vascular también, entonces bueno, lo que hice fue cuando le saqué las agujas de la columna, di vuelta al paciente, pinché la vena femoral y fui con un lazo a tratar de enlazar este cemento de la arteria pulmonar. Como no lo pude enlazar, lo que hice fue fragmentarlo y empujarlo distalmente, cosa de que el trombosembolismo sea lo más distal posible. Y acá estamos viendo que en la tomografía posterior que vemos que no hay repercusión parenquimatosa y el fragmento de cemento que quedó bien distal. Las refracturas pueden considerarse como complicación. Está descrito que un paciente con una fractura vertebral tiene un 20% de tener una segunda fractura vertebral sin mediar una vertebroplastia en el año siguiente. En las series de refracturas que hablan de refracturas, hablan de entre un 15 y un 20% de refracturas en pacientes osteoporóticos y sube al 25% en pacientes con osteoporosis secundaria al tratamiento corticoide. En esos son los que hay que tener cuidado y realmente poner en la balanza a ver si vale la pena o no hacer el procedimiento. Lo que yo hago, por ejemplo, en el mieloma, donde vemos una alta tasa de refracturas, es tratar de ser agresivo en el momento de la primera intervención y quizás cubrir toda la unión dorso-lumbar, si es de ahí donde es la fractura, que son las fracturas más frecuentes, cosa de evitar justamente que se fracture las vértebras contiguas. Esto está descrito, no soy el único que lo hace y realmente los resultados son muy buenos. Las complicaciones pueden ser severísimas y normalmente las complicaciones tienen que ver obviamente con la expertise y con los equipos que se utilicen. Si usamos arcos en C antiguos de quirófano que no vemos nada, va a ser muy peligroso y entonces es mejor hacer con buena tecnología, que veamos bien lo que estamos haciendo y saber lo que estamos haciendo. Este es el artículo, para terminar, este es el artículo que mencionaba el doctor Fernández Vigil, ¿Qué dijo? Eso hizo un estudio randomizado en el que pinchaban a los pacientes, o sea, a los pacientes que no le iban a hacer vertebroplastia, igual los anestesiaban y los pinchaban en la espalda, digamos, hasta llegar a la cortical, y después se iban, y en otros le hicieron vertebroplastia. Y demostraron que a los 6 meses no había diferencia entre ambos grupos. Entonces lo que se dijo fue, no sirve para nada la vertebroplastia. Es real, todavía tratamos y seguimos tratando de hacer estudios randomizados para refutar esto, y la verdad que es difícil de poder refutarlo, pero hay una cosa que sí, bueno, acá se consideró, se dice como que es un placebo caro la vertebroplastia, y hay algo que es real, que es, está bien, a los 6 meses al año quizás el dolor es el mismo, o sea, que no va a tener dolor, por ejemplo, de ambos grupos. Pero esos 6 meses, ¿cómo llegó el paciente? ¿Y cuántos llegaron a esos 6 meses? Porque lo peor de todo es el reposo. En un paciente añoso, meterlo en la cama, con todas las comorbilidades que puede existir por meterlo en la cama, la depresión, trastornos cardiovasculares, digestivos, etcétera, eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, muchas gracias.